Muy buenas tardes, nos habla el doctor Antonio Carrasco, eh, médico hematólogo. Muy agradecido por la invitación a esta clase para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, con el tema inmunología en trasplante. Son varios temas que vamos a tocar en esta charla y obviamente con la satisfacción de que es un tema de progresivo crecimiento. Muy grato que un tema tan importante esté involucrado a tan pronta inicio de la actividad académica en la Facultad de Medicina y más aún en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estos son mis títulos y grados y donde trabajo. Es importante la actividad que tuve como paz presidente de la Asociación Peruana de Trasplante de Órganos y Tejidos, donde mucha de la experiencia fue plasmada. Trasplante de órganos y tejidos es un término bien amplio, porque en general se pueden valorar que el trasplante involucra muchos órganos, entre ellos córnea, pulmón, corazón, hígado, páncreas, hueso, tejido, músculo, intestinos, médula ósea, vasos, riñón. Obviamente cada una tiene su particularidad, cada una tiene su necesidad, todas difieren, hay diferentes procedimientos, pero todos conservan un elemento fundamental que es transversal a todo el tipo de trasplante, que es la parte inmunológica. Y tratando de evaluar algunos datos generales en cuanto al trasplante, vamos a ver que existen al menos 4 tipos de injertos o trasplante que se puede desarrollar. La primera y quizás la más sencilla es el autoinjerto, ¿no? En la cual el receptor y el donante son el mismo individuo. Acá hay mucha actividad. Por ejemplo, el de un cirujano plástico que realiza un colgajo de una zona a otra. Vamos a ver luego dedos, por ejemplo, del pie que se ponen en la mano, etcétera. Es en el mismo individuo. El aloinjerto u homoinjerto es cuando los individuos no idénticos, pero son de la misma especie, ¿no? Llámese nuestro hermano de padre y madre, que puede tener las mismas características físicas, pero conserva un HLA distinto. Vamos a hablar un poco luego del HLA. El siguiente es el isoinjerto o sinjerto o el trasplante singénico, que es cuando tenemos gemelos univitelinos, que son sujetos idénticos. También se ha visto ese tipo de trasplante. Y el senoinjerto o heteroinjerto es cuando son individuos de diferente especie. Y en esto hemos tenido muchas noticias los últimos años, más aún los últimos meses, en las que eh, puede haber animales que permiten o que dan la posibilidad de obtener un órgano para poder trasplantarlo en un ser humano. Eso sucedió hace muy poco. Entonces, ese es otro tipo de trasplante. El trasplante también tiene y conlleva un elemento inmunológico muy importante y depende también del resultado de la identidad antigénica del receptor para los antígenos HLA clase 1 y clase 2. En esta gráfica se puede ver cómo en la membrana citoplasmática vemos este complejo proteico que tiene una parte extracelular, transcelular e intracelular, en la cual se ven varios elementos proteicos relacionados y que son el clase 1 y el clase 2, que son importantes y es prácticamente la conformación del HLA. Eso le da la identidad inmunológica a cada uno de nuestros órganos y tejidos. Obviamente, al haber una identidad, pues puede haber mecanismos de rechazo, por eso el tratamiento es con inmunosupresores, pero estos inmunosupresores pues pueden originar la contraparte, que es presencia de infecciones oportunistas como hongos, virus y protozoos. Además, a largo plazo, muchos de estos componentes pueden producir tumores, ¿no? Como linfoma, sarcoma de Kaposi, porque hay una alteración de la inmunovigilancia y muchos virus oncogénicos pudieran originar problemas ahí. Entonces, recordemos que este HLA es único, es muy variado y es el que vamos a estudiar un poquito más con detalle. Entonces, es importante que para que un trasplante pues progrese y sobre todo si hablamos
de personas diferentes, ¿no? Ya sea el halogénico o el donante, tiene que haber pues una compatibilidad, ¿no? Y esta compatibilidad permite pues una progresión apropiada del trasplante, mientras que si existe acá, por ejemplo, una alteración que nos lleva a una diferencia en el HLA, pues esta no se va a dar. Es lo que denominamos incompatibilidad. Cuanto mayor incompatibilidad, el injerto del tejido sufre más y obviamente los éxitos del procedimiento son menores. Este es el cromosoma 6 y en una parte del cromosoma 6 existe en el brazo corto del cromosoma 6 una zona que es muy especial. Se denomina la región HLA y específicamente la zona 6P21.1 a la 21.3, en la cual se puede ver que existe, de la manera de una hebra, tres zonas o tres clases, ¿no? La clase 1, la clase 2 y la clase 3, ¿no? Y esto tiene que ver con el HLA que hemos visto en la figura del, de la célula. Y el clase 1, que es el más conocido, ¿no? El clase 2, que tiene algunas modificaciones, y el clase 3 es el que es menos conocido, pero no menos importante. Es un mapa génico de lo que es las regiones del HLA, muy estudiadas el 1 y el 2. Y del 1 los más estudiados son el A, el B y el C. El resto, G, F, E, son menos estudiados. Y en el 2 los más estudiados son el DP, el DQ y el DR. El DM es el menos estudiado. Y definitivamente la clase 3, que tiene el C4, el C2, el Hitchcock Protein 70 y el TNF, son en general los menos estudiados de todos los componentes de la expresión del HLA. Y esto es importante porque esto se ha podido estudiar. Y esto se puede hacer estudios en el laboratorio antes de proceder a un trasplante. Y nosotros podemos antecedernos en el estudio laboratorio antes de la ejecución del trasplante. Y en el laboratorio podemos entender claramente si hay compatibilidad o no. Y obviamente si hay compatibilidad, va el trasplante. Si no hay compatibilidad, pues no va. ¿Qué se puede ver en los estudios? Los estudios son básicamente de sangre, en la cual ha existido una progresión y un desarrollo en el tiempo de estos procedimientos, en las cuales se toma la muestra de sangre y se utilizan unas placas. Esto ya es un poco histórico, ¿eh? Las famosas placas de Terasaki, un famoso investigador japonés que impulsó mucho este desarrollo, que se hacía mediante técnicas de microscopía. Obviamente esto fue el inicio de los estudios de HLA, en la cual había una reacción negativa y una reacción positiva, y era muy dependiente de la evaluación del operador. Posteriormente, los estudios ya se tornaron más moleculares para la obtención del DNA genómico que se puede ver acá, y se hacían estudios en el termociclador con PCR. Esto era ya muy fidedigno, se hace en muchos lugares actualmente. Sin embargo, virtud que el HLA es tan amplio, obviamente las corridas electroforéticas son muy diversas y podrían motivar claramente alteraciones en la lectura. Hay mucha información biológica y por eso se desarrolló el gel de secuencia o el resultado del secuenciamiento con NGS. Este de acá sí es mucho más preciso. Este de acá nos permite a nosotros hacer aproximaciones mucho más en tiempo más corto de una información genómica muy amplia. Es un test que se viene desarrollando con alta eficiencia en muchos centros para poder tener el dato específico del HLA. Desde lo más fácil, que eran las placas, se ha pasado por PCR y hemos llegado a NGS. ¿Cuáles son los mecanismos que existen en el rechazo? Hemos dicho cómo los estudiamos, pero pues cómo se realiza, qué hay detrás de un mecanismo de rechazo en el cuerpo. Y en eso tenemos que entender de que acá hay varios elementos. Primero, el tiempo y la magnitud. Puede haber mecanismos inmunológicos en los cuales hay un rechazo agudo que se presenta a los días después del trasplante, ¿no? En la cual el tejido y el receptor, el huésped y el hospedero, pues no se encuentran compatibles, ¿no? Y produce el rechazo, también conocido como receptor y donante, al no haber esta compatibilidad. Y esta puede estar en relación también
a respuestas celulares y a respuestas humorales, que son las que determinan estos mecanismos de rechazo. Esta tabla es sumamente importante. Obviamente, cuando nosotros queremos estudiar el tema de los rechazos, tenemos que entrar al tema de inmunidad de una manera más precisa. ¿Cuál es el mecanismo? Y al menos existen algunas de ellas reconocidas como los reconocimientos directo, indirecto y semidirecto, o mixto también denominado. Este reconocimiento directo es la acción que tienen las células dendríticas del donante, ¿ya? Sobre las células T específicas del injerto. De manera de que son una reacción que pueden originar proliferación de células T, ¿no? Y esta proliferación de células T pues, puede motivar el mecanismo de rechazo. Entonces, le llamamos directo porque son células tanto del injerto como células dendríticas del donante. O sea, son células exportadas, no conocidas en nuestro organismo. La otra es la indirecta, en la cual las células dendríticas o APC son del receptor, ¿ok? Del receptor que reconoce péptidos del injerto de las células externas, y estas son llevadas a una zona conocida como los nódulos linfáticos. ¿Se dan cuenta? Y estas son las células APC del receptor que, al encontrarse con estas células del injerto, pues estimulan la proliferación de un mecanismo de células. Este se le conoce como mecanismo indirecto, ¿de acuerdo? Posteriormente, estas células van a migrar a las zonas donde está el injerto y va a producir como un mecanismo de sensibilización y de daño al tejido que se ha hecho el injerto. Pero también existe un mecanismo semidirecto en el cual son células dendríticas APC del receptor con células APC del donante que se producen y se fusionan. Estas son las denominadas nuevas APC o nuevas células dendríticas que migran también al nódulo linfático acá señalado en amarillo, y que ahí se presentan las células T, y que estas células T pues también van a migrar a la zona de los tejidos para producir un mecanismo de daño. Entonces, en este mecanismo tenemos involucrados células dendríticas, linfocitos T y ganglios, pero no son las únicas. Existen otros mecanismos adicionales en el proceso de rechazo, y eso lo vamos a observar en esta lámina. Entonces, acá tenemos estas células dendríticas APC que reciben estos productos del injerto. Estos llegan al ganglio y van a tener en el ganglio ese mecanismo de generación de linfocitos. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. El linfocito es el sistema linfático, y los ganglios es el principal componente donde se van a ir desarrollando estos elementos que nosotros queremos investigar. Estos linfocitos T pueden tener dos actividades, TH1 o TH2. Es el equilibrio que existe entre los linfocitos T helper. El TH1 que es proinflamatoria y el TH2 que es antiinflamatoria. Bueno, el TH1 genera una clona de linfocitos TH1 que secretan una cantidad importante de citocinas proinflamatorias, entre ellas la interleuquina 2, la 12, interferón gamma, TNF-alfa. Estas de acá son reconocidas como citoquinas, productos de una población de linfocitos TH1 que producen un daño importante de rechazo. ¿De acuerdo? Y el TH2 produce una clona que principalmente puede estar involucrada con la generación de una serie de citoquinas, ¿no? Que secretan una serie de componentes para el cambio del isotipo. Y fíjense ustedes esta interrelación que tiene el TH1 con el TH2. Es un mecanismo de equilibrio. No es que uno predomine sobre el otro, es un mecanismo de equilibrio. Si este mecanismo de equilibrio no se da, pues predomina uno o el otro. ¿Qué pasa con el TH1? Pues el TH1 tiene adicionalmente una serie de componentes donde va a actuar. Si se trata de liberación de interleuquina 2, TNF gamma y de factor de necrosis tumoral alfa, produce la generación de los CD8, y estos CD8 son citotóxicos, que bien conocemos son células que producen daños en forma directa. También pueden producir la estimulación de células natural killer, y estas natural killer pueden producir
importantes daños, ¿no? En las moléculas que no son adecuadamente reconocidas. Las natural killer también están involucradas en el proceso de reconocimiento inmunológico en trasplante. Y también tenemos el interferón gamma y la secreción de factores estimulantes de granulocitos macrófagos que estimula macrófagos y que este podría ser un mecanismo de autocontrol, ¿ya? Para producir un mecanismo inhibitorio en la población TH1. ¿Aló? Y también esta actividad del TH2 pues, puede producir una actividad importante en población de linfocitaria de células B y de células plasmáticas para la generación de anticuerpos. Y estos anticuerpos también interactúan con las NK. De manera que vemos que tanto población linfocitaria, población dendrítica, población TH1, TH2, población de células CD8, población de células natural killer, macrófagos y la estimulación sobre células B y células plasmáticas producen una importante actividad sobre el injerto y están todas involucradas en este proceso. Esto nos permite a nosotros ver que el rechazo podríamos tratar de centralizarle en un tema de inmunidad humoral, una inmunidad celular principalmente. Hay un papel complejo que interviene en el rechazo hiperagudo, estimulación de la inmunidad humoral depende en gran parte de la presencia de vasos sanguíneos, lesión esencial en la vasculitis por linfocitos B y células plasmáticas. En la inmunidad celular TH2, activación de linfocitos T, CD4, CD8, células natural killer directo y a través de células presentadoras de antígeno, y se produce aumento de permeabilidad vascular y migración de leucocitos y macrófagos al foco y destrucción del injerto. Esto es sumamente importante para poder reconocer que tanto células como anticuerpos son importantes en el proceso de rechazo. Un tema del rechazo también es la temporalidad. En algunas ocasiones este rechazo puede ser agudo, hiperagudo, como lo hemos mencionado, puede durar minutos a horas, acelerado, agudo o crónico. Y acá están los tiempos, ¿no? El crónico dura meses a años. Las causas, por lo general, hiperagudo está relacionada a anticuerpos presente a células del donante persistente y complemento. Acelerado por reactivación de células T sensibilizadas previamente. Agudo, activación primaria de linfocitos, células T. Y crónico por causas poco claras como anticuerpos, inmunocomplejos, reacciones celulares lentas y recidiva de la enfermedad original. El crónico es bastante complejo e involucra una serie de procesos que podemos ir revisando en la medida de que el paciente va teniendo años de sobrevida post-trasplante. El rechazo hiperagudo es sumamente rápido. Entre el acto quirúrgico y pocas horas después, el órgano se pone pálido porque hay falta de vascularización y hay obstrucción de los vasos sanguíneos. Hay trombosis de arteriolas y capilares, hay infiltrado de polimorfos nucleares, hay linfocitos y necrosis del tejido. Se puede observar en la microestructura la presencia de microtrombos, en la cual no hay básicamente circulación. Es una lesión irreversible y en este caso no responde la inmunosupresión, por más intensa que pueda ser. El rechazo también puede ser en, por ejemplo, tejidos como el corazón, en la cual se ve una infiltración importante y procesos de obstrucción de las pequeñas arteriolas del tejido muscular. Este es característico en el caso concreto de pacientes que tienen rechazo hiperagudo en trasplante cardíaco, que inclusive se realizan biopsias para confirmar. El rechazo agudo es un poco posterior, a partir de la semana 1. Se diagnostica también mediante biopsia del órgano trasplantado. Hay lesiones intersticiales vasculares, hay infiltrado de linfocitos pequeños alrededor de los vasos, necrosis y en algunos casos graves puede haber infarto.
Las lesiones vasculares pueden ser aisladas o junto a las intersticiales, puede haber infiltración de pequeños linfocitos, polimorfos nucleares de pared vascular y focos de necrosis. Acá se puede observar, por ejemplo, una dilatación y una serie de obstrucciones que existe en los pequeños vasos sanguíneos. Acá da un esquema de lo que es el mecanismo hiperagudo, que es principalmente por anticuerpos, y se puede ver este mecanismo de adherencia de células, trombosis y activación del complemento. En el agudo es posterior, es pasada a los días, se ve que hay un mecanismo de acción de anticuerpos también con células, pero acá existe un mecanismo de inflamación denominada endotelitis. El rechazo crónico toma más tiempo, es un mecanismo relacionado a inmunidad principalmente humoral. Y hay una lesión inicial con reacciones contra las células endoteliales, donde hay microtrombos pequeños que producen la obstrucción del tejido. Comenzaría eh, inmediatamente después del trasplante, pero va lento durante mucho tiempo y se hace y se progresa lentamente. Solo al año aparecen primeros síntomas de disfunción del injerto. Y se puede ver acá un mecanismo también de crecimiento de fibrosis, ¿no? Se puede ver acá cómo se tiene el rechazo crónico, cómo estas células muscular lisa vascular, vascular pues aumenta en forma importante la presencia de células de todo tipo, principalmente macrófagos, linfocitos TCD4. Entonces se ve esta reacción en la pared del vaso con formación gruesa de la íntima y se va cerrando progresivamente el lumen vascular necesario para la irrigación, ¿no? Entonces, los estudios son importantes para evitar el rechazo. Y uno de los estudios antes del trasplante es ver si el paciente tiene la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Se le considera como el XM positivo o el XM negativo. El XM positivo es que el paciente, el receptor, tiene anticuerpos contra un potencial donante. Y esto sucede porque un receptor son pacientes pues, que han recibido transfusiones y otros procedimientos, las cuales la sensibilizan y pueden tener generación de anticuerpos contra antígenos del injerto futuro. En este caso, cuando hay presencia, bueno, se contraindica el trasplante. Y cuando no la hay, bueno, pues es fabuloso porque sí permite el trasplante. Sin embargo, la presencia de anticuerpos contra antígenos del donante no es ahora un elemento estrictamente de rechazo. Ya no, existen inclusive terapias para disminuir este mecanismo. A eso se le denomina desensibilización. La desensibilización del cross-match positivo de un receptor es súper importante si sale positivo para permitir de que ese futuro rechazo de un trasplante pues no suceda o sea en menor magnitud. Ese es el estudio del cross-match. Actualmente ya tiene un nombre distinto, se denomina el PRA. Cuando escuchen en el laboratorio de inmunología, están haciendo el PRA, que están haciendo el cross-match contra panel, en la cual es una tecnología por bioluminiscencia, en la cual se ponen muchísimas antígenos a ver si existen anticuerpos en la sangre del receptor futuro y se comienza a hacer la cuantificación. Es una técnica fabulosa que nos permite encontrar en porcentaje esa reactividad a un panel. Y se puede poner inclusive en números, ¿no? Un paciente con un PRA bajo, menos del 20, es un paciente de bajo riesgo. Un paciente con más de 70 es un paciente hipersensibilizado, un PRA mayor de 70. Entonces nosotros veremos de dar un mecanismo de sensibilización, estudiar la sensibilización y en caso hay que desensibilizar a aquellos que tienen un PRA elevado. Entonces el PRA, que es el cross-match contra panel, es un estudio importante para hacer cuánto anticuerpo que pueda ser reactivo contra un antígeno del órgano que se va a donar pueda estar presente. Por eso que en las listas de receptores de trasplante, principalmente en riñón,
Siempre se investiga el PRA para ver cuál es el porcentaje de PRA que tiene. Obviamente PRA alto es contraproducente, ¿no? Acá está, por ejemplo, cuando el PRA es mucho mayor, si el PRA aumenta, esta es una publicación del 2005, precisamente de Terasaki, de este investigador japonés que le mencioné, conforme el PRA aumenta 50, 80 o más de 80, las tasas de rechazo son mayores, ¿no? Y principalmente el hiperagudo. Esta es otra manera como verlo. Esta es una explicación del profesor Terasaki, en la cual se puede ver de que ese mecanismo de rechazo es principalmente por la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Eso se le conoce como la teoría humoral. Es que sucede que en trasplante por mucho tiempo se decía que era una actividad de los linfocitos T, y no es así. Es también actividad de los anticuerpos porque pueden producir rechazo, conducir a depósitos de CD4, son marcadores de sensibilización, están presentes en muchos pacientes que tienen rechazo renal, están asociados con rechazo crónico, ¿no? Inclusive aparecen en circulación antes del rechazo renal. Por eso es súper importante conocer en qué porcentaje están esas células, esos anticuerpos circulando, y que estos pueden ser cuantificados y que estos pueden eventualmente ser disminuidos con técnicas de desensibilización. Los pacientes trasplantados que tienen anticuerpos podrían ser tratados, ¿no? Como lo hemos mencionado, para hacer que desaparezcan y para bloquear el mecanismo de rechazo, también la crónica. Pacientes que no tienen anticuerpos, la inmunosupresión puede ser reducida hasta que los anticuerpos desaparezcan. Además, la presencia de anticuerpos anti-HLA del injerto puede inducir el rechazo crónico, que va a tomar meses a años para eventualmente conducir a una falla del injerto. En todo caso, recordar PRA no es bueno. El PRA conduce a falla del injerto y el PRA al final es la presencia de anticuerpos en el receptor contra el tejido del futuro trasplante o injerto. Acá hay otra manera como verlo, ¿no? Estos pacientes en la sobrevida, pacientes que se hicieron su primer trasplante o segundo trasplante, aquellos que no tenían el PRA, en este momento se le llamaba así citotoxinas, es mejor que aquellos que tienen el PRA, que es más bajo. Y en el segundo trasplante la diferencia es más evidente, ¿no? En pacientes que tienen citotoxina o el PRA más bajo, o no la tienen, su sobrevida del órgano es mayor versus aquellos que sí lo tienen, ¿no? Entonces, sí impacta en la sobrevida del tejido, y acá también se puede ver en esta publicación ya más local de Brasil, en la cual se ve de cuando en los tejidos, cuanto en la curva de sobrevida es más alta, es mejor, ¿no? Cuando no hay anticuerpos, fabuloso, está en la parte de arriba. Cuando hay anticuerpos anti-HLA tipo 1, cuando hay HLA tipo 2 y cuando existen de los dos, es el peor escenario, ¿no? Entonces, eso se puede observar, por ejemplo, en esta experiencia que de 512 trasplantados, ¿no? Habían pacientes con anticuerpos positivos al anti-HLA, y se puede observar los porcentajes que se pueden ver. Obviamente, si hay anticuerpos con presencia para ambos, la situación clínica no es la mejor. También recordar en el tema renal, que es el quizás más importante con los mecanismos de rechazo, se pueden hacer procedimientos como son la plasmaféresis o el uso de inmunoglobulinas previo al trasplante, con la intención de disminuir ese nivel de anticuerpos. Existen otras técnicas también de inmunoabsorción de anticuerpos con columnas de proteína A, uso de micofenolato o tacrolimus para disminuir los anticuerpos PRA y que permita un trasplante más eficiente. Micofenolato, que es un medicamento inmunosupresor, es más efectivo que la azatioprina en la reducción de los anticuerpos anti-HLA del donante. Por ejemplo, en trasplante cardíaco también se ha utilizado el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. También se ha usado el anti-CD40, el anti-CTLA4,
y otras más como el EA29Y que tienen gran avidez por el CD80 y 86. Todos estos de acá, 20, 40, 80, 86, están involucrados en el proceso pues, de generación de anticuerpos y simplemente lo que se genera es anticuerpos adicionales para producir su inhibición. En médula ósea es un tejido distinto y en el cuanto al trasplante existen algunas consideraciones que vamos a revisar. Primero, recuerden que ese tejido de la médula ósea es el 6% de la masa corporal, tiene diferentes componentes como los megacariocitos, los precursores linfoides y estos pequeños que se ven acá más intensos, los precursores eritroides. También se ve que en la médula ósea hay grasa. Entonces, este tejido es muy variado, ¿no? Y precisamente acá puede haber la generación de enfermedades como las leucemias, mieloma y linfomas, que también se trasplantan, ¿no? Y lo que se hace es obtener la médula ósea, antes era mediante estos procedimientos, se pinchaba la cadera y se obtenía en grandes cantidades médula ósea y estas se llevadas a una bolsa para en ella posteriormente hacerle la reinfusión al paciente. Esta es una técnica ya en desuso, porque existen técnicas modernas en la cual el donante es llevado a una máquina de aféresis y viendo televisión y conversando se puede obtener las células, van a la máquina, se obtienen las células madre y retorna el resto del contenido. Menos cruenta, más amigable, más eficiente, menos infecciones, menos contaminación, porque es un sistema cerrado, a diferencia que vean ustedes el mecanismo acá, es un sistema abierto, por eso se tenía necesariamente que hacer en sala de operaciones. Después estas células madre, ya sea mediante estas técnicas de aferesis o mediante estas técnicas antiguas de obstrucción de médula, son inoculadas al paciente previamente una quimioterapia y esto después hace que el paciente reciba sus células madre y estas comiencen nuevamente a repoblar la médula ósea. ¿Cuáles son las modalidades en trasplante de progenitores hematopoyéticos? Y acá ya vamos a hablar de un elemento adicional que son los tipos de donantes. Hay donantes emparentados, donantes no relacionados. Vamos a hablar de donantes emparentados en los cuales el más importante sería tu hermano idéntico, HLA idéntico, 12/12. HLA tipo 1, HLA tipo 2. El tipo 1 ABC, el tipo 2 DRDQ DP. Entonces, el 12/12 es fabuloso, ese sería el mejor escenario. Sin embargo, esto sucede en un 15-20% de los casos que requieren. Por lo general existen mismatch o que existe un dato o una incompatibilidad y esta puede ser de una o de dos o del 50%, que es lo que generalmente tenemos con nuestros hermanos, que es el tipo APLO. Entonces, los donantes emparentados pueden ser idénticos, mismatch o APLO. Idénticos, 100% compatibles, mismatch uno o dos componentes de los 12 y el APLO se refiere básicamente a la mitad. Obviamente, cuanto menor compatibilidad, puede haber rechazo, enfermedad de injerto controhospedero agudo, enfermedad con injerto controhospedero crónico, puede haber mortalidad, puede haber recaída, ¿cierto? Eso es importante reconocer. El otro elemento es, ¿qué pasa si no tengo hermanos? Bueno, acá se buscan los donantes no relacionados. Y en los no relacionados puede haber también la compatibilidad 10/10. Y esto se puede observar en registros internacionales en los cuales se ingresa el HLA y por ahí tienes un familiar un no relacionado que es totalmente idéntico a ti, ¿no? En el HLA. El no relacionado mismatch también puede haber algunas alteraciones o también como fuente cordón umbilical. Este ya se utiliza muy poco. También en el tema del no relacionado, si existe un DPB1 alterado, un mismatch, este por ejemplo se denomina no permisivo, porque este sí trasplante va bastante mal. Entonces, en los tanto emparentados como no relacionados, existen estas posibilidades que sea totalmente compatible al 50%, que sea totalmente compatible o sea menor. Pero también en el no relacionado
el cordón umbilical, que es una fuente progenitora de hematopoyéticas finita en pequeña cantidad que se conservan en tanques de nitrógeno. Las fases del trasplante de progenitores hematopoyéticos son 5, en la cual el paciente recibe quimioterapia, todos sus valores van a caer, su función inmunológica va a caer. Esta fase de quimioterapia es intensa, con una quimioterapia intensa, y luego viene pues la fase de la baja caída o nivel bajo de los leucocitos. Este es en el día 0. En este día 0 se colocan las células madre, pero no es que se colocan las células madre e inmediatamente comienzan a recuperarse los valores, no. Recordemos que acá en este procedimiento se ha puesto una quimioterapia intensa, bajan los valores, las células madre recién infundidas van a demorar un poquito en dar lo necesario para poder recuperar este valor posterior, ¿no? Que va en meses posteriores. Luego viene la fase 3, que es una fase de recuperación inmunológica. Acá en este proceso el paciente recibe pues soporte con transfusiones, recibe soporte con una serie de factores de crecimiento, antieméticos, nutrición y antibióticos, pero no está exento de complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden haber? Complicaciones como injerto contrahospedero crónico o agudo, infecciones virales, bacterianas, etcétera, ¿no? En la fase 4, y es una fase ya de recuperación precoz, y en la fase 5 es una recuperación de la recuperación tardía. Pero este punto de acá es el más crítico porque como le hemos dado una quimioterapia intensa al paciente, ellos bajan los niveles de leucocitos, los leucocitos llegan a 0, las plaquetas muy bajas y los glóbulos rojos, hay que dar el soporte transfusional. Acá están las complicaciones, acá está la baja de los linfocitos, acá la recuperación inmunológica que toma mucho tiempo, acá viene el soporte transfusional y esto se refiere al soporte de la terapia. Muchos de los pacientes no tienen pues apetito, están infectados y hay que darle antibióticos y darle toda la nutrición adecuada. La reconstitución inmune demora años. Vean ustedes, rápidamente se recuperan los neutrófilos, pero lo que más demora son las CD4. Recuerden esto, CD4 es el que más demora, el CD, los linfocitos B demoran en manera intermedia y la célula plasmática es un poquito más precoz. Pero todo por lo general vuelve a un rango especial, principalmente de los linfocitos T, pasado algunos años post-trasplante. La enfermedad de injerto contrahospedero, esta es una situación compleja que se observa en los pacientes en el trasplante. Estas células trasplantadas y la inmunidad del paciente pues se atacan y se rechazan, ¿no? Y al final existe órganos de choque. Son células del donante que cuando llega al paciente, pues produce daños en órganos importantes, ¿no? Y algunos daños son relevantes porque son severas, como lo van a ver. Las formas clínicas puede ser aguda o crónica. Esto es un punto de corte así un poco arbitrario de 100 días. La hiperaguda inclusive puede ser inmediatamente de la infusión del injerto y ustedes recordarán que esto está relacionado con inmunoglobulinas. Vean ustedes las alteraciones que puede haber en la piel en el injerto agudo, injerto contrahospedero agudo. Esta enfermedad puede tener una lesión tan amplia, dolor e infección asociada, ¿no? Puede ser crónica, vean ustedes cómo se pone la piel como la piel marmórea e inclusive puede producir lesiones de continuidad de las mismas. Cuando ya es un tema crónico, puede haber pérdidas de cabello, cejas, pelos y viene la parte más compleja que es el compromiso articular, en la cual hay como anquilosis de las articulaciones, principalmente miembros inferiores y en manos. Son pruebas que se hacen para ver cuál es la magnitud de la obstrucción o de la disfunción que puede haber en este grupo de pacientes. También puede haber alteraciones en la boca,
Esto se conoce como mucositis y sobre esto puede haber esfacelaciones, inclusive vean ustedes acá cómo se esfacela las capas externas de la córnea con un daño importante en el tejido y además se puede contaminar con tejido, con hongos que puede haber. Entonces, la presencia de los trasplantes, ya sean de órganos, como hemos revisado, corazón, hígado, pulmón, riñón, y el de médula ósea son importantes y existen mecanismos conocidos HLA. Pero quizás el trasplante más usado es el de los componentes sanguíneos porque aplican como criterio de trasplante, ¿no? Simplemente que no es un órgano, es un tejido y a veces esos tejidos ya inclusive no tienen linfocitos o tienen básicamente o son glóbulos rojos que no tienen núcleo o son plaquetas o son plasma o es crioprecipitado. Entonces, los componentes sanguíneos son un tipo regular de estrategia terapéutica ampliamente conocida, para el cual tenemos que buscar una serie de componentes como son la selección de los donantes, la detección de agentes infecciosos. Este es sumamente importante, ¿no? Porque antes no se hacían todos los estudios que se buscan, ¿no? Después de las pandemias y de las epidemias que hubo del HIV y otros, se han hecho estudios apropiados, ¿no? Es la extracción de 450 mililitros de sangre total en una bolsa que tiene 63 mililitros de un citrato y luego es llevado esta sangre total a un proceso de centrifugación para retiro de los componentes hemáticos de plasma rico en plaquetas, después viene la centrifugación para obtener concentrado plaquetario y plasma pobre en plaquetas, después estas pueden ser llevadas a congelación para obtener plasma fresco congelado, este plasma puede luego ser mecanismo de estudios para inactivación viral y de otras mucho más importantes como el parvovirus B19 y el plasma fresco congelado del cual se puede declarar una descongelación para posterior centrifugación y obtener el crioprecipitado, ¿no? Recordarán el crioprecipitado, un componente importante que se congela. Acá tenemos abundante fibrinógeno. Entonces, de una extracción se pueden obtener muchos componentes sanguíneos. Depende mucho de la investigación de temas infecciosos que pueden llevar al receptor y que estos tienen un mecanismo que se trabaja en los bancos de sangre que se denomina el fraccionamiento, el fraccionamiento. Entonces puedes tener plaquetas, estas plaquetas son sumamente importantes y la idea es que estén pues lo más inactivas posible porque cuando la plaqueta se activa pues se degranula y ya no es eficiente. Esas plaquetas también se pueden obtener de una sangre total o también se pueden obtener de aferesis. Este es sumamente importante, pero acá recordarán, las plaquetas no son entidades celulares, son fragmentos de citoplasma, fragmentos del megacariocito, que tienen una activa importancia en la coagulación y hemostasis, pero no son células que tienen capacidad porque no tienen núcleo. ¿De acuerdo? Depende mucho del tema nutricional, el soporte que se le da en el medio donde está. Sí es importante en las transfusiones sanguíneas, no tanto el HLA, sino el ABO. El ABO, y que lo conocemos ya en muchas décadas desde que se encontró el sistema ABO, se han podido establecer claramente la positividad o negatividad, además de la presencia o no del grupo RH. Entonces tenemos A, RH positivo, A, RH negativo, B, RH positivo, B, RH negativo, AB y el O. Y vean ustedes que cada tipo de sangre, ¿no? Tiene potencialmente a dónde podríamos donarlo y potencialmente quién lo puede recibir. Por ejemplo, característicamente, una sangre o RH negativo se puede donar a cualquiera de nosotros. Inclusive en muchos centros donde por trauma es importante tener sangre, la sangre O negativa es sumamente apreciada porque eventualmente puede administrársela a cualquier individuo que llega sin necesidad de estudiarla. Pero esta es una sangre rara porque es muy escasa, entonces pues, se prefiere estudiar a los pacientes. Pero también podemos poner, ¿no? ¿Qué sangre puede recibir
Y por lo general, pues vemos acá el O negativo. El O negativo se lo podemos recibir, se lo podemos dar, ¿no? A todas las personas porque tiene una alta capacidad de aceptación, ¿no? No existe el mecanismo de rechazo. Entonces, esta es una tablita sumamente importante en el contexto de transfusiones sanguíneas que se trata de componentes sanguíneos. Glóbulos rojos no tienen núcleo, recuerden, las plaquetas son fragmentos de citoplasma y el resto son componentes propios del plasma, los componentes de la coagulación, que sí son importantes para otro procedimiento. Sí es relevante estudiar las transfusiones porque sí existen eventos adversos, porque independientemente hay proteínas, hay elementos que circulan en el proceso de la transfusión, hay linfocitos que llegan a la transfusión y va a haber complicaciones tanto agudas como tardías, inmunológicas y no inmunológicas. Vamos a revisar primero las complicaciones agudas inmunológicas, que son la reacción hemolítica aguda, principalmente, y el TRALS, que es este evento de lesión pulmonar en relación a la transfusión. Las tardías puede haber una reacción hemolítica retardada, púrpura posttransfusional e inclusive enfermedad de injerto contra-hospeder, en la cual son esas celulitas de las células en el sangre donada que ingresan en tu cuerpo y te pueden dañar, ¿cierto? Pero también existen complicaciones agudas no inmunológicas como la contaminación bacteriana, sobrecarga circulatoria y hipotensión. Es importante ver, no es cuestión de poner tanta sangre al mismo tiempo, hay que medir la sobrecarga. Y en complicaciones tardías, para mí principalmente la hemosiderosis posttransfusional. Uno de los grandes problemas que sucede en los pacientes que reciben abundantes transfusiones de sangre es el acúmulo de la ferritina, que posteriormente origina problemas en el hígado y en el corazón. Esto se denomina la hemosiderosis posttransfusional. Existen protocolos para manejar el tema de las transfusiones en casos complejos como son los sangrados mayor o la coagulopatía inducida por trauma. Existen protocolos con recomendaciones en el diagnóstico, en el manejo, factores asociados, control de sangrado, terapia, monitoreo y tromboprofilaxis en todo este proceso. No es cuestión de reponer, reponer, reponer. Existe un protocolo porque cada uno tiene su momento. Esto lo vamos a revisar cuando se toca las prácticas de la hemorragia aguda o hemorragia severa y la coagulopatía inducida por trauma, ¿no? Existe el trauma, existe además de la disminución de la sangre, existe el shock, hay hipoperfusión y una serie de elementos que producen alteración en el endotelio y es lo que se denomina una coagulopatía traumática, en la cual la rápida pérdida de componentes de sangre ha producido alteración en el endotelio y esto produce una coagulopatía con una situación mucho más compleja y con menor sobrevida. Y este es el esquema que usamos nosotros para el manejo. Tenemos test diagnósticos precisos, tenemos una serie de elementos que utilizamos que son componentes de transfusionales, pero también elementos conocidos como componentes farmacológicos para efectos como por ejemplo el ácido tranexámico, el cloruro, el complejo protrombínico, el concentrado de fibrinógeno, que son y se utilizan en el contexto del paciente con hemorragia aguda. Y vean ustedes, no es que una sea más importante con la otra, las se complementan. Y con los test diagnósticos más precisos que existen, se puede hacer un mejor adecuado de la coagulación e inclusive un mejor adecuado manejo de la fibrinolisis. Esto es una importante contribución a todo lo que es trasplantes, ¿no? Porque al final las transfusiones, pero no solamente las transfusiones, sino los componentes que se asocian al proceso de la transfusión para el manejo apropiado de estos procesos de sangrado masivo o coagulopatía inducida por trauma. Y un ejemplo práctico, un paciente que llega a la emergencia con un valor de plaquetas bastante disminuido. Cuando llega a la emergencia, el paciente tenía plaquetas, este es un histórico que tenía el paciente, 842.000. Cuando el paciente llega a emergencia tiene 324.000, ¿no? El INR no estaba totalmente alterado, pero sí miren ustedes cómo el fibrinógeno cayó, ¿no? Cómo el paciente comienza a caer en el fibrinógeno
posteriormente llega a un valor bajísimo y el paciente sangra, ¿no? Sangra, sangra, sangra. Esta es una paciente de 66 años operada y después de la operada hizo una hemorragia digestiva y en el intraoperatorio se observa una lesión coronaria y en ella se le transfundió, por ejemplo, con 35 componentes sanguíneos. Entonces, este tipo de acción médica pues conlleva una gran cantidad de componentes que tienen la categoría de un trasplante, pero obviamente eh, no solamente es la reposición, sino también el control de lo que puede estar dándosele al paciente. Ya para ir señalando algunos datos finales en el mundo de trasplante e inmunología, esto es lo que sucede en el Perú en relación al donante de órganos y tejidos. Esto es un importante indicador, donantes por millón de habitantes de donante cadavérico. Si al 2011 teníamos casi 4 donantes por millón de habitantes, miren ustedes que esto no ha mejorado, inclusive cayó significativamente en la pandemia y recién se está recuperando en el transcurso de los años. En el 2024 creo que se llegó cerca a 2, pero si uno compara esos valores con vecinos latinoamericanos o contra España, que es nuestro referente, es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. En Latinoamérica hay muchos países en el rango de 10 a 15, en España tienen valores sobre 30 a 35, ¿no? Entonces es importante ver las grandes diferencias que hay en el tema de donantes cadavéricos, en la cual se puede hacer la ablación. Este es trasplante renal en números, vean ustedes el número total de trasplantes que pueden haber en un año en nuestro país. En general, en 2023, cerca de 160 trasplantes renales. En el 2024, esto fue un avance. Generalmente estamos en el rango de los 150. Y son los procedimientos que se realizan para la obtención de donantes. Pero estos donantes, pues son los donantes cadavéricos, ¿no? Y acá existe una guía importante para ver en qué consiste un donante cadavérico o muerte cerebral, que tiene que ver con la clasificación de Maastricht. Para esto, ustedes van a poder revisar en la página de APOC, que va a estar al final de la presentación, presentaciones, dentro de ellas la del doctor Rafael López Andújar, en la cual nos comentaba hace un año la clasificación de Maastricht de los 5 tipos de potenciales donantes, ¿no? Un tipo 1 es un fallecido fuera del hospital. Obviamente, una situación en la cual eh, difícilmente se puede recuperar donantes para el procedimiento, porque mucho de esto involucra pues estar en el momento oportuno, ¿no? Puede haber también muertes tras resucitación infructuosa, puede ser intrahospitalaria y extrahospitalaria, ese es el tipo 2. Estas son donaciones que también se denominan en asistolia, pero no son controladas. Es imposible pues que existan médicos o equipos trasplantólogos para que puedan obtener órganos en una situación así, independientemente de conversar con la familia u otros elementos adicionales. El tipo 3 es distinto porque ya es controlada, es intrahospitalaria, en la cual puede haber una muerte tras la retirada de medidas de soporte vital. Y esto es importante porque en los hospitales existen situaciones en las cuales ya médicamente no se puede ofrecer más y existe la retirada progresiva de soporte en los pacientes y esto potencialmente es un donante. Pero acá no hay una muerte cadavérica, acá no hay un donante cadavérico, no hay una muerte cerebral, sino básicamente es un procedimiento consensuado, conversado. Existe otra en el contexto del Maastricht 4, que sí hay una parada cardiorrespiratoria en el contexto de la muerte encefálica. Este es el que principalmente existe en nuestro medio, ¿no? Muerte encefálica severa, irreversible, diagnosticada, el paciente está muerto, pero con signos vitales estables. Sucede eso, muerte cerebral. Y esta es una situación en la cual se obtiene acá el grupo de los potenciales donantes. Y hay una quinta que ha surgido, que es la eutanasia. Ese es algo que en muchos países europeos pacientes no desean seguir y proceden al tema de la eutanasia y ellos inclusive donan órganos
al fallecer. Es un quinto tipo. A nosotros nos interesa revisar principalmente el 2 y el 3. El tipo 1, tipo 2 es en la situación de la no controlada. El tipo 3 es el que sucede en los hospitales, y que podría ser las paradas en parada cardiogénica y que puede obtenerse el, órganos y tejidos. Esto está muy regulado en muchos países, pero sí es importante ver de que el procedimiento que se realiza es según los contextos locales y legales que existen en cada uno de los países, ¿no? Este es el tipo 2, en el cual se detecta un potencial donante, se hace un mantenimiento, se hace el diagnóstico, pues, de la muerte circulatoria, se hace un consentimiento familiar y se hacen todas las organizaciones para efectos de poder llevar al donante a un centro para poder obtener sus órganos, tejidos y dárselos a potenciales pacientes. Y vean ustedes este equipito, sumamente importante, rápidamente se ubican en las arterias inguinales, vena inguinal, y te permite obtener todavía circulación para mantener órganos y tejidos que son importantes. Y el tipo 3 es sí un tipo más manejable, ¿no? Porque tú tienes la detección en un centro hospitalario, todo lo manejas en el centro hospitalario. El tipo 2 se maneja principalmente el Maastricht-Dodge. 2 viene pues un paciente del exterior y es sumamente complejo la organización que puede haber acá. En esta parte el tipo 3 sí es todo intrahospitalario y obviamente mucho más coordinado, ¿no? Inclusive no hay necesidad de las máquinas que, como hemos visto en la parte de acá, te permiten la circulación posterior. Esto es un procedimiento que en el Perú todavía no lo realizamos, más estamos realizando el tipo 2. Trasplantes adicionalmente tiene que ver pues con situaciones como por ejemplo dedos o injertos o autoinjertos, ¿no? Esta es una mano normal, este es un dedo gordito del pie, que el paciente para recuperar la flexión pues se hace el trasplante, o aquellos que han tenido sección de las mismas se puede reinjertar, o trasplante de cara, que esto cada vez más es más frecuente, o pacientes que han tenido pérdidas o amputación de brazos de un donante se puede pues obtener brazos y o piernas. Y esta foto para mí es muy simpática porque son colegas peruanos trabajando un caso complejo en Tingo María, me parece, un injerto óseo, autoinjerto para efectos de recuperar función motora, ¿no? Entonces, estos son procedimientos quirúrgicos que entran en el contexto de trasplante y te permiten a ti también recuperar funcionalidad. En resumen, existen muchos mecanismos de rechazo que involucran la teoría humoral en trasplante de órganos que está ampliamente aceptada. También los linfocitos T y NK están involucrados en el rechazo en trasplante de órganos. Es posible tratar pacientes mediante la reducción de los niveles de anticuerpos y monitorizarlos. Recuerden el PRA. Muchos pacientes con PRA alto no son buenos candidatos, pero tú lo puedes detectar y los puedes controlar y pueden regresar a la lista de receptores. Y la monitorización de anticuerpos y el tratamiento efectivo deben ser importantes porque deben disminuir las tasas de rechazo crónico en el caso de los trasplantes, ¿no? Esta es una foto de la Facultad de Medicina, diferentes centros hospitalarios donde hemos trabajado: Hospital Rebagliati, Hospital Almenara, Niño San Borja, el MD Anderson, Clínica Angloamericana donde estamos, y por mucho tiempo en México y trabajando en Alemania de igual manera. Invitarlos a todos ustedes para que puedan visitar la página web y la página del canal YouTube de la Asociación Peruana de Trasplante de Órganos y Tejidos. Esta es una página que tiene una serie en el YouTube acá está la dirección, de temas relacionados a la actividad trasplantadora de diferentes órganos y tejidos y en forma mundial. Les va a encantar, y hay muchos temas mucho más profundos por tipo de trasplante que se puede ir tocando. De igual manera, agradecerles a ustedes por esta atención. Acá tienen los datos del Facebook para que puedan continuar
para aprender en el tema de trasplante cuál fuese su especialidad futura, ya sea medicina o ya sea cirugía o cualquiera de las áreas médicas o cualquiera de las áreas quirúrgicas para que lo puedan aprender un poco más, ¿no? Mi correo electrónico para teléfono y teléfono para preguntas y si es que hay alguna sugerencia de igual manera. Dicho eso, le agradezco nuevamente la atención y la gentileza por la invitación. Muy buenas tardes, muy buenas noches.